días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 17 de mayo del 2021, un nuevo periodo legislativo, la oportunidad de cambiar esta imagen de una asamblea que llegó a tener la más baja aceptación de la historia. Transparencia de los acuerdos de una legislación con sentido nacional. Lo vamos a revisar con Virgilio Saquicela, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y asambleísta por Democracia Sí. Lenin, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Estefe, amigos televidentes. Pero, ¿qué hizo la Asamblea que se fue? ¿Qué hizo que llegue a una credibilidad del 2% y que se espera de los nuevos legisladores? Lo vamos a examinar con el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATUS. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Virgilio Saquicela, asambleísta nacional electo por Democracia Sí, ha sido elegido este fin de semana como primer vicepresidente de la Asamblea. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. A sus órdenes. Buenos días. El Partido Sociedad Patriótica propuso su nombre como candidato a la primera vicepresidencia y ahí hubo consensos, llegaron a los 71 votos, distinto a lo que ocurrió en las otras votaciones. Usted, que es parte del bloque de minoría que votó con Creo, que estaba en alianza con PSC, ¿cómo cambia a su juicio el tablero político en la Asamblea con las votaciones que ya se vieron este fin de semana? Pachacuti, Quidé, Independientes, Creo, sin PSC, sin UNES. Bueno, desde el inicio iniciaron los diálogos con los distintos sectores políticos de la Asamblea Nacional, con todas las fuerzas que están ahí representadas. Es verdad de que hubieron diálogos con el Partido Social Cristiano, con UNES, lo hicieron todos los bloques, incluido Pachacuti, dialogó con UNES, dialogó con los social cristianos. No se cuajó ese acuerdo que venía dándose con UNES, social cristianos y Creo, y al final del día se lo hizo en el otro sentido. Creemos que es histórico de que se han unido fuerzas diversas, de distintas tendencias, y eso ha posibilitado lo que se dio el día sábado en la Asamblea Nacional, que se elijan sus autoridades para la funcionalidad del primer poder del Estado, pero sin que exista dejar de lado a las otras fuerzas políticas. Se van a nombrar las comisiones del día de mañana en la Asamblea Nacional y creemos que deben estar el Partido Social Cristiano, debe estar UNES, es más, es un derecho de ellos. Son 137 legisladores, 15 comisiones, todos tienen que integrar las mismas. También estarán presidiendo alguna comisión, entiendo, el Partido Social Cristiano y UNES. Se trata de dialogar en la nueva Asamblea Nacional, de buscar coincidencias y de darle gobernabilidad al nuevo presidente de la República. Pero cuando usted dice que se conversó con esas fuerzas políticas, pero no se cuajó, dice usted, no se llegó a concretar la votación que estaba prevista con el Partido Social Cristiano y UNES, por ejemplo, a su juicio, ¿qué fue lo que pesó ahí? ¿Qué tanto se va a poder mantener esta votación con Izquierda Democrática, con Pachacuti, con Independientes y Creo, sabiendo que Creo y PSC tenían una alianza? Bueno, creo que se ha dialogado. Hay una agenda mínima con Pachacuti y Izquierda Democrática. Hablemos del tema de la minería a cielo abierto, totalmente negado. Eso lo ha dicho incluso el presidente de la República. El tema de la interculturalidad, que tiene que ser respetada, hay que hacerlo. Hay otros temas como la reforma tributaria, en donde tendremos tal vez disensos, pero que tendremos que buscar a través del diálogo coincidencias. La idea es mantener esta unidad que se ha dado alrededor de Pachacuti y Izquierda Democrática y el acuerdo nacional en el que está Creo y un grupo de independientes. Y obviamente, pero no cerrar las puertas a las otras fuerzas políticas. Y eso hemos dialogado con Guadalupe Llori ayer en la Asamblea Nacional para buscar las alternativas. Hoy día vamos a hacer un llamado a los distintos jefes de bloque para que las comisiones se integren de esa manera. En política siempre van a haber los acuerdos, pero este es histórico porque posibilita gobernabilidad, porque sintoniza
lo que dice el pueblo ecuatoriano, el hecho de que hubo una tendencia que era Guillermo Lasso y había otra tendencia que eran los últimos 14 años que ha gobernado el Ecuador. Bajo ese punto de vista creemos de que sí podemos caminar de manera positiva y será esa institucionalidad respetada la que le dé la posibilidad al nuevo gobierno de tomar decisiones. Y entonces, en el tema de hablan salud. ahí de la institucionalidad y de la gobernabilidad. En su breve discurso, de hecho, usted dijo que los asambleístas están acá para legislar y fiscalizar y dar gobernabilidad al país. ¿Eso está en riesgo en realidad con una asamblea fraccionada o tiene herramientas del Ejecutivo, además con una constitución que le dio en su momento suficientes poderes al Ejecutivo para gobernar? Digo, ¿tiene en riesgo en realidad esa gobernabilidad? Bueno, creemos que Guillermo Lasso empieza de la mejor manera. Primero, sintonizando con el pueblo ecuatoriano, por eso está en la presidencia de la República. Obedece a distintas fuerzas que se sumaron en esa segunda vuelta para que posibiliten su presencia en el poder del Estado. No creo que esté en riesgo la gobernabilidad y creemos y estamos convencidos que Lasso va a tomar actitudes positivas, decisiones que valgan la pena en beneficio del Ecuador, empezando por el tema salud, y va a sintonizar con la Asamblea en reformas como a la ley de la Contraloría General del Estado para que vuelva el examen previo en la contratación pública y evitar la corrupción antes de y no después de, que hay que sintonizar en el tema de educación con una ley que posibilite que se cumpla con la Constitución Política de la República, de que debe haber libertad de educación y debe ser gratuita la educación, y otros temas que hay que irlos poniendo en agenda, que debemos ir buscando las coincidencias previas a tratarlas en el Pleno de la Asamblea Nacional, que van a dar esa gobernabilidad. Pero siempre existirá la política y siempre existirán esos inconvenientes. Claro, el tema es qué es lo que se está negociando en el fondo a cambio de esa gobernabilidad, porque existen, asambleísta, caminos para gobernar incluso sin la Asamblea, es decir, las facultades del Ejecutivo. Lo que pasa es que eso no es gobernar con comodidad, como dicen. Ahora, gobernar sin estar secuestrado por una Asamblea no significa gobernar a espaldas del pueblo, que eso es muy distinto, sino abordar otras vías, como es la consulta, como el pueblo. Es decir, el Ejecutivo no está condicionado a cederlo todo por los intereses con los antecedentes que ha tenido esa Asamblea, digo, los intereses de asambleístas provinciales que empezarán a aparecer. Sí, siempre ha ocurrido muchas circunstancias, pero este momento es el momento del Ecuador. El momento no se trata de buscar inconvenientes, problemas, es el momento de la unidad. No han existido acuerdos bajo la mesa, existen simplemente certezas en las que hemos coincidido, y es el Ecuador, es esas leyes que tienen que tramitarse, ese respaldo que hemos ofrecido desde la Asamblea Nacional, que lo hemos ofrecido quienes apoyamos a Guillermo Lasso incluso en la segunda vuelta. Bajo ese panorama creemos de que Lasso sí necesita no una Asamblea que sea obediente, sino que más bien pueda discrepar cuando sea, que podamos poner en la mesa de discusión muchos temas como el tema minero, que será neurálgico, en donde no tenemos necesariamente coincidencias entre los distintos sectores de este acuerdo, menos de toda la Asamblea, y tal vez tendremos disensos con el presidente de la República, pero sin embargo ese diálogo social podrá posibilitar buscar soluciones y salidas. La gobernabilidad significa de que haya paz en el país, de que haya armonía en el país, de que el gobierno pueda caminar de mejor manera, ¿no? De acuerdo, asambleísta, y eso suena muy bien, pero el optimismo tampoco puede hacer que los asambleístas pretendan ir con los ojos vendados, sordos, mudos, sabiendo los antecedentes de dónde viene esta asamblea. Es decir, usted, por ejemplo, que ha sido concejal de Azogues, ha sido alcalde de Azogues por el movimiento Creo, ha sido defensor del pueblo, conoce muy de cerca las necesidades territoriales, las que no pueden seguir centralizadas, y eso es una realidad, sí. El problema que ha tenido la Asamblea es que llegan asambleístas provinciales, pero buscando la administración, por decirlo así, es decir, repartiendo cargos para lograr las agendas provinciales, el manejo de obras, etcétera, por debajo de la mesa, porque está prohibido tramitar asignaciones. Y entonces, pregunto, con su experiencia, ¿qué proponen desde la Asamblea ahora para transparentar esos acuerdos o esos proyectos territoriales? Hay que cumplir con la Constitución de la República. No puede un asambleísta tramitar recursos ni para su provincia ni para ningún sector. No puede inmiscuirse en esos temas. Pero además de legislar y fiscalizar, un asambleísta sí tiene el derecho y la obligación de fiscalizar y de gestionar, que en el caso de la provincia del Cañar hemos dicho de que su vialidad tiene que ser atendida, que es una de las provincias pequeñas que ha sido abandonada históricamente por los gobiernos, de que existe una universidad que se llama UNAE, Universidad Nacional de Educación, que si
sin perder su espíritu, su naturaleza, tiene que ampliarse, tiene que transformarse en una universidad estatal del austro del país con sede en la capital provincial de El Cañar. Esos temas son de gestión y son en los que hemos coincidido y son los que dialogué con Guillermo Lasso cuando me pidió que le apoyen en la segunda vuelta. Esas situaciones son las que sí tienen que quedarse. Los legisladores también tenemos la obligación de que nuestras tierras, de que nuestros pueblos sean atendidos. Claro, temas y, eso, como ellos, y esa el tema responsabilidad, de límites. es responsabilidad, de hecho, de los asambleístas provinciales, luchar por los intereses también de sus electores, distinto a querer administrar, gestionar otro tipo de obras como lo que ya vimos. Pero si hablan de la transparencia, que es indispensable ahora ya para inyectar confianza a una asamblea que en los últimos años ha sido solo desprestigiada. Usted estuvo en Creo, luego salió, pero su apoyo en segunda vuelta, fue directamente un acuerdo entre Virgilio Saquicela y Guillermo Lasso. Luego, usted pertenece a este grupo de 12 asambleístas de minoría que se unieron a la votación de Creo. ¿Qué fue lo que acordaron para sumar esos votos, por ejemplo? Bueno, sí, en realidad yo estuve en el movimiento Creo, tengo una relación de amistad de hace muchos años con el presidente electo Guillermo Lasso y esa fue la base para un diálogo y un apoyo. Mi acuerdo fundamental y sobre la mesa y público fue el tema de la vialidad, la ampliación de la vía Azogues, Yud, la Troncal, la atención al tema de lo que tiene que ver con la educación, que hablamos desde antes de la UNAE, que los alcaldes, las juntas parroquiales, la prefectura del Cañar sean atendidas con recursos, de acuerdo con lo que dice la ley y la Constitución Política de la República, de que no nos vayamos vía terrestre hasta el límite entre Chimborazo y Cañar, y ahí se termina el asfalto y empiezan los huecos. Entonces también hay que defender, y Virgilio Saquicela estará defendiendo los intereses de la provincia del Cañar y desde la vicepresidencia los intereses del Ecuador. Este tema es acordar cuestiones de día claro, así sea de noche, para que la gente sepa. No repartirse hospitales, no tener carnet de discapacidad, no irnos en contra de la moral del Ecuador. Hay que luchar contra la corrupción, hay que darle a la Contraloría los elementos para que vaya a hacer antes de y no después de, con reformas legales, el control de la contratación pública en el país. Por eso es importante que se transparenten los temas, que es los que deberían estar sobre la mesa ahora mismo cuando están hablando de acuerdos. Ahora, han votado esta vez con Pachacutic y la ID. Hay que ver, decíamos, si se podría mantener esa mayoría, pero la ID y Pachacutic habían acordado antes ya 26 ejes de una agenda legislativa. Habrá puntos en común, sí, pero por ejemplo usted apoya una consulta popular, ¿con qué temas que se deberían incluir más allá de lo que ya se ha anunciado? Bueno, se ha anunciado el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero hemos sido claros que mientras esté vigente la actual Constitución y mientras esté vigente el tema del Consejo de Participación Ciudadana, hay que respetar la institucionalidad del país. Creemos de que las distintas fuerzas podrán tocar los temas, el tema de minerías. Pero ese mientras esté suena un poco a que ya no es apuro la eliminación de ese Consejo de Participación, digo, porque fue una oferta de campaña del presidente electo, eliminar el Consejo de Participación y por ende que las funciones de designación de las autoridades otra vez pasen a la Asamblea. Cuando le dan tanto énfasis al mientras esté, ¿es porque ya no hay apuro de eliminarlo? Bueno, será el presidente de la República el que proponga o no el tema políticas? para consulta popular. Y ahí tendremos que analizar si es posible o no es posible. Lo que yo he dicho es de que en el caso de la justicia tiene que ser 100% independiente. No podemos nosotros en este momento intentar ni siquiera pensar en meterle las manos a la justicia. No es posible de que podamos decir, así haya una consulta popular, cambiemos a la administración de justicia. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente decir ahora van a ser de otras ternas, de situaciones por el estilo. No, hay que respetar la situación de la Fiscalía, de la Corte Nacional de Justicia. Tienen que caminar, tienen que seguir haciendo lo que les corresponde. Eso en la administración de la justicia, pero en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, cuando usted me dice en su momento habrá que discutirlo, ¿no han tenido suficiente tiempo ya para decidir y tener una postura sobre si hay que eliminarlo o no? Este bloque de minoría, por ejemplo, por lo visto no tiene consensos a propósito de eso ya. No hemos conversado sobre el tema, les soy sincero, será el presidente Lasso quien proponga o no, y en base de eso será un análisis de las distintas fuerzas políticas y cada quien expresará su punto de vista. Creemos nosotros de que la institucionalidad tiene que ser respetada en el Ecuador, no estamos para repartirnos absolutamente nada, menos decir, pasemos de un lado a otro lado.
Eso tendrá que tener para mí un proceso para que sea transparente, para que la gente tenga confianza en el nuevo gobierno, tenga confianza en la Asamblea Nacional y podamos caminar de manera positiva en beneficio de la gente común y corriente de este país, que es lo que nos interesa. Para finalizar sobre el plan de vacunación que tienen previsto, tengo un minuto apenas para eso, asambleísta, en cuanto a la fiscalización de lo que supone el plan que anuncia el gobierno del presidente Guillermo Lasso, es decir, en 3 meses 9 millones de ecuatorianos, en 100 días realmente 9 millones de ecuatorianos vacunados, que eso también se pueda fiscalizar desde Asamblea, me refiero a su cumplimiento. Sí, nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno nacional, y lo digo de frente. Sin embargo, en los temas que haya que fiscalizar, hay que hacerlo. No vamos a ser obedientes, sino vamos a ser críticos como legisladores. Tiene que evaluar el nuevo gobierno qué es lo que adquirió el gobierno que está por fenecer, en cuánto adquirió, cuánto ha llegado, cuánto está por llegar, y tiene que hacer los esfuerzos que creo que los está haciendo ya para poder conseguir las vacunas, porque sin vacunas, por más que tengamos logística o nos inventemos la misma, no vamos a lograr el objetivo de los 9 millones. La salud del pueblo ecuatoriano es prioritaria para poder salir de la crisis económica que lastimosamente nos aqueja. Y es prioridad para los ecuatorianos. Virgilio Saquicel, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 11 minutos en Contacto Directo. Después de 14 años de que un solo partido político tuvo la mayoría absoluta en la función legislativa, aunque últimamente partido en 2, Internet le permitió al pueblo ecuatoriano participar a distancia en esta elección de autoridades de la Asamblea Nacional. Alfredo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Saldo positivo fue que el presidente electo recuperó como jefe de Estado y presidente de todos los ecuatorianos su independencia al margen de ataduras políticas que no reflejan mandato popular. El artículo 147 de la Constitución detalla funciones del presidente, sin distinguir las de jefe del Ejecutivo de las de jefe de Estado. Como tal, puede decretar estado de excepción, llamar a consulta popular y disolver la Asamblea. La situación del Ecuador es permanentemente excepcional. Hace entonces el recobrar independencia para que prevalezca voluntad popular sobre acuerdos de trastienda. Traslució que algunos asambleístas se apartan del mandato popular mayoritario en las 2 vueltas presidenciales, en rechazo a la corrupción del correísmo y en ratificación del mandato de consulta 2018 de sancionar a corruptos y recuperar lo robado. Se necesitaría consulta popular que recuerde claramente a los asambleístas que sus mandatos no son personales ni provinciales, ni neoliberales, ni neocomunistas, sino de centro. O disolver asamblea como jefe de Estado y llamar a elecciones anticipadas que ratifiquen mandato. Pueblo soberano es el mandante. Vamos a una pausa y cuando regresemos, credibilidad y gestión de la Asamblea y congresos en la historia, los altibajos a lo largo de los años. Lo conversamos con Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de SEDATOS. No se vayan. Culminó, y algunos dijeron por fin, la gestión legislativa de una asamblea que no cumplió con las expectativas de los ciudadanos y por ello recibe una de las peores calificaciones que históricamente se haya registrado. Sin embargo, en el último mes tuvo una ligera recuperación y vamos a hablar de estos asuntos con Ángel Polibio Córdoba, principal de SEDATOS. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mucho gusto, Lenin, y a todo el país. Las calificaciones que Muchas reciben gracias. los parlamentos en el Ecuador están ligados sin duda a su actuación, que tiene que ver directamente con el cómo se lleva con el Ejecutivo. A veces una mala relación le genera una buena calificación, en otras ocasiones ocurre lo contrario. Empecemos por la asamblea que se acaba de ir, doctor Córdoba. El año pasado su gestión tenía 6 puntos de aprobación, pero termina en 10 y sin haber hecho mayor cosa. ¿A qué se debe?
Bueno, sí, bien lo dijo usted que pues, la aprobación de los congresos suele ser bastante baja, no solamente en el Ecuador, sino en muchos otros países. Si hacemos una revisión aquí tenemos datos desde el año 98 hasta esta parte, tenemos unos bajones muy grandes. El más grande ha sido en lo que se refiere a la aprobación a la gestión en diciembre del año 2002, con el 7%. El máximo que ha llegado es a un 43%, es una subida y bajada. Cuando comienza el Congreso o la Asamblea acá, pues aumenta, porque se dice, bueno, hay cambios. Pero en la última Asamblea, desde el año 17, que pasó del 20 al 43, podemos ver la última parte de la curva, vemos que desde esa parte hay una pendiente a la baja, 30%, 22%, 9.4%, el más bajo 6.1% en junio del año anterior. Y en este año, en abril, sube a 10.7%. Entonces es una expectativa, desde luego, que se observó, o una aprobación que mejoró. En el último mes prácticamente de la Asamblea, donde hubo un trabajo a lo mejor mucho más intenso, se difundió un poco más de los trabajos que se habían elaborado, los proyectos de ley que se habían aprobado y que tenían mucha expectativa a la población. Entonces, eso es lo que hizo que vaya del 10.7%. Ahora, esta Asamblea obtiene una calificación tan baja que solamente es comparable con aquel Congreso que estuvo en vigencia cuando fue tomado por militares y por indígenas para darle un golpe de Estado, para destituir al presidente Maguad, un Congreso que estaba en manos de una alianza de derecha que había allanado el camino para que el país pague los excesos de unos cuantos banqueros corruptos. Esas percepciones se repiten, o sea, tan mal se ve la gestión parlamentaria en estos momentos. Hay que tomar en cuenta que la población realmente hace un seguimiento a la Asamblea, hace un seguimiento a los congresos, porque tiene mucha expectativa. Son congresistas, son asambleístas de la provincia que están cerca a la población. Y cuando observa también, bueno, vamos a decir en diciembre del año 2, como usted menciona, 7 puntos, estaba ascendiendo la aprobación, pero vino también ahí algo que es recordado siempre como el Congreso de los Manteles. Ahí se vino también abajo esta aprobación. Ahora, doctor Córdoba, usted señala que no hay asamblea ni congreso que se haya ido con una buena calificación y aquí hay algo por aclarar. ¿Es el sistema el que no permite que se desarrolle una buena gestión o el problema radica en que la gente tiene una expectativa sobredimensionada sobre un conjunto de malos representantes a quienes, por cierto, la ciudadanía mismo ha elegido? Yo creo que también sucede lo que usted menciona, pero también viene el comportamiento de los asambleístas en forma personal. En estos últimos años se descubrieron una serie de problemas, asambleístas que estaban directamente involucrados en tópicos relacionados con la corrupción, con el manejo de hospitales, con el manejo también, por ejemplo, de los diezmos, incluso pues un caso, desde luego, lastimoso de una invalidez. Entonces, eso hace que impacte en la población. Y por eso es que la credibilidad en la palabra de los asambleístas es incluso más bajo que lo que es la aceptación o la aprobación a la gestión de la Asamblea. Doctor Córdoba, pero esta verdad de asambleas lamentables, conflictivas, desconectadas del mandato ciudadano, responde a que, pese a que se declaró la inconstitucionalidad de la votación en plancha, se la retoma con cualquier argucia y entonces la gente ni siquiera sabe a quién le está dando el voto. ¿Responde, le pregunto, también a esa elección de legisladores en primera vuelta, a esa representación mayoritaria de asambleístas provinciales con intereses y con agendas provinciales cuando el trabajo es desarrollar leyes nacionales y entonces tenemos como resultado a una representación legislativa que está desconectada de la preferencia final que se le da a un candidato para que gobierne? Totalmente evidente. Porque una gran parte de asambleístas son desconocidos.
son 137 asambleístas. Y cuando se le pregunta a la población, dígame el nombre del asambleísta que usted recuerde, de alguien que ha hecho un buen trabajo, no pasan de 20 los que son mencionados en forma, vamos a decir, continua. Nosotros hacemos este estudio en forma mensual. Entonces también es evidente de que la población no sabe realmente cómo se mueve, cómo se maneja la asamblea. Cuando se le pregunta a la población, ¿qué hace la asamblea? Entonces, unos dicen legislar, más del 70% lo mencionan, fiscalizar, alrededor del 30%. Entonces, cuando hablan de fiscalización, entonces la población también dice, no hay entonces un trabajo que pueda dejar tranquilo al ciudadano, porque si están controlando a los que hacen un mal trabajo, controlando la corrupción. Doctor, una duda es si la población realmente conoce y reconoce la labor que desarrollan sus representantes, porque resulta que los asambleístas aprueban leyes, modifican normas, archivan otras, fiscalizan cuando se les antoja o cuando les conviene, y la pregunta es, ¿realmente la gente está al tanto de lo que hacen? ¿Qué nos dice la medición de ese dato? ¿La población conoce realmente qué leyes han sido aprobadas? Conoce muy poco. Cuando les mencionamos, porque también es un trabajo que se lo hace para ver qué responde con relación a este tema tan importante. Díganos los nombres de las leyes que han sido aprobadas. Nosotros hemos registrado alrededor de unos 10 proyectos, pero de más de un centenar de proyectos que podían ser aprobados. Por ejemplo, la derogatoria de la ley de la plusvalía, lo mencionaron, porque tiene directamente que ver con la situación personal. La ley de lucha contra la corrupción en el sector minero y en áreas estratégicas. La defensa de la dolarización y la autonomía del Banco Central. La ley de emprendimiento para fomentar el empleo y la innovación, claro. Porque en eso estaban muy atentos de qué es lo que se hacía. O sea, la gente recuerda aquellas normas que la han impactado, que la han beneficiado o perjudicado directamente. Doctor, ¿cuáles son las expectativas de la ciudadanía entonces en relación a la nueva asamblea? ¿Cree la gente que las cosas van a ser mejores o no? Mire, esto es algo que también nos preocupa. Este trabajo se terminó el 5 de mayo. No estábamos todavía frente a la situación que pasó en los últimos días, pero tome en cuenta que tomando en cuenta lo que pasó en los meses y años anteriores, un 62% de la población pues sí demuestra un marcado pesimismo. Dicen, siempre va a ser lo mismo. El 38% dijo tiene la seguridad que va a seguir igual. Van a ser lo de siempre. Un 23% dijo, la que viene va a ser incluso peor. Y un 30%, redondeando, dice que seguramente va a ser mejor. Entonces, esto quiere decir que es un momento para que se haga una verdadera evaluación de lo que deben trabajar. Lo que acaba de pasar también es una demostración de que deben respetar lo que se llama la fuerza de la opinión pública. No puede darse el caso que por querer aumentar el liderazgo personal o con otros intereses se desvíe de aquello que la población dijo a través de su voto. El 53% dijo no a lo anterior, no a lo que pasó en 10 o 14 años anteriores. Pero ¿qué sucede? Viene la elección en la primera asamblea y lo que surge es más bien que tiene que venir lo anterior, aquello de lo que no quería la población. Entonces, como reacción, y esto lo hicimos conocer ayer en un trabajo, de lo que sucede el día viernes y el día sábado, la población reaccionó positivamente. No el 53% de lo que aprobó en la segunda vuelta, sino se acercó al 70%. Que aprueban lo resuelto en la asamblea. Aprueban lo resuelto porque se dice, están haciendo lo que el pueblo dijo con su voto, respetando a la fuerza de la opinión pública.
no aquello que es solamente cuestión del acomodaticio, y también para regresar a lo que ahora están, a personas que se las tiene detenidas o que no pueden regresar al país. Y eso es lo que se pretendía hacer. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Con todo gusto, muy amable. Llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Que tengan todos un buen día. Ya vienen las noticias.